bienvenidos al estudio bíblico del Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Es una bendición poder contar con su compañía, es una bendición para nosotros poder compartir este estudio con ustedes y que usted nos acompañe. Pedimos al Señor que Dios esté bendiciendo su vida y que el estudio que vamos a compartir sea para edificación tanto de sus vidas como de las nuestras. No sé si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de leer el primer libro de Crónicas, del capítulo 1 al capítulo 9, y lo que va a encontrar allí es una lista de nombres del árbol genealógico de las tribus hebreas. Y lo que va a encontrar es una lista de un nombre tras otro nombre, tras otro nombre, tras otro nombre. 9 capítulos que se refieren nada más a dar el nombre de una persona, quiénes fueron sus descendientes o de quién fue el hijo, quien lo engendró. Y así van los 9 capítulos, diciendo de quién es descendiente y a quiénes engendró. Y así va a leer usted desde el tiempo de Adán. El capítulo 1 comienza con Adán y toda su genealogía. De igual manera, hasta llegar a las tribus hebreas. Sé que es cansado leer porque solo son nombres y nombres y nombres. Sin embargo, hubo un propósito de la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Así que, aunque nos pareciera cansado, solo estar leyendo nombres, a veces nombres muy difíciles de pronunciar, muy difíciles de leer, nombres desconocidos, el escritor, el cronista, va detallando toda esta genealogía, porque es una genealogía que al final nos va a llevar a la genealogía de Jesús. Pero hay un detalle muy interesante. Cuando se llega al capítulo 4, y entre los versículos 1 y el versículo 23, se habla acerca de la genealogía de Judá. Se habla acerca de la genealogía de Judá. Y ahí está la lista de los descendientes de Judá. Pero cuando llega el versículo 9, hay un cambio bien importante, hay un pronunciamiento bien importante. Ya no solo se dice el nombre y quiénes eran sus descendientes, sino que el escritor hace una aclaración y escribe 2 versículos acerca de un hombre llamado Jabes. Lo interesante es que si usted busca a lo largo de toda la Escritura, no va a volver a encontrar a este hombre, no va a volver a encontrar alguna información acerca de él. Todo lo que se sabe, todo lo que se dice es acerca de estos 2 versículos que se escribieron en el libro de Crónicas, en el capítulo 4, versículos 9 y 10. Entonces, ¿por qué se detuvo el cronista a escribir esto y mencionarlo en 2 versículos? Hay una razón muy válida, muy importante, que nos puede servir a nosotros en nuestra vida. Este hombre, Jabes, hizo una oración pequeña, pero tuvo una recompensa grande. Una oración pequeña que recibió una recompensa grande. Veremos que estos 2 versículos 9 y 10 terminan diciendo: y le otorgó Dios lo que pidió. Y ese es el tema de este día. En estos 2 versículos vamos a basar el estudio de este día. Leamos entonces qué dice el primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes a Dios de Israel, diciendo:
oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. La oración de Jabes es una oración ejemplo que podemos seguir para nuestras vidas. ¿Por qué lo digo? Porque es una lección de fe, es una lección de esperanza. Y nos enseña también cómo es saber buscar y esperar la voluntad de Dios, que sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Jabes nos enseña eso. Él hizo una oración corta, pero fue una oración de fe. Fue una oración en la cual él mostró que tenía la esperanza de que Dios le iba a responder lo que le pedía. Y que lo que él estaba pidiendo también tenía que estar dentro de la voluntad de Dios. De tal manera que nuestras oraciones pueden ser en algunos casos oraciones cortas como esta, pero una oración que se hace con toda convicción, con toda la fe, con toda la seguridad y buscando que sea agradable para Dios. Y de esta manera podemos encontrar o podemos recibir respuesta de Dios. Y podremos decir nosotros también, como está escrito acerca de Jabes, y Dios me otorgó lo que le pedí. Vamos a ver algunos detalles que podemos considerar acerca de este hombre, acerca de Jabes. Primero, el nombre Jabes. El nombre Jabes. Su nombre, ese nombre Jabes, significa dolor y tristeza. Según el relato, según los versículos que leímos, dice que ese nombre se lo dio su madre porque le dio a luz con mucho sufrimiento. Y como lo dio a luz con mucho sufrimiento, entonces ella decidió que ese era el mejor nombre que le podía poner, dolor y tristeza. Entonces, ciertamente Jabes tuvo un comienzo en su vida muy difícil, pero parece que no solo tuvo, podríamos decir, la desdicha de tener un nombre tan difícil, se llamaba dolor o tristeza, sino que parece que Jabes tenía aquel temor de que su nombre también se volviera profético, que su nombre también fuera una profecía y que entonces realmente iba a llevar una vida de dolor y tristeza. Y ese era el temor que tenía Jabes. Entonces, Jabes le ora al Señor para que el dolor, para que la tristeza ya no lo afligieran a él, ya en su vida de adultez, ya no vivir en una vida de dolor y de tristeza, ni él ni sus tierras. Y lo hace con tanta fe, lo hace con tanta convicción que Dios oye su súplica y llega a ser, como dice la Escritura, llega a ser más ilustre que sus hermanos. Dios le cambió la vida, Dios transformó la vida de Jabes. Y después de ser aquel hijo que había traído dolor, que había traído tristeza, que había traído dificultad a su madre, el Señor, después de esta oración, vuelve a Jabes, como dice la Escritura, más ilustre que sus hermanos. Una oración que cambió su vida. Tal vez nosotros hemos pasado tiempos difíciles en nuestra vida, dificultades en nuestra vida. Quizá nuestro inicio también no fue un inicio como se dice muchas veces que se nace en cuna de oro. Quizás nacimos con dificultades, pero una oración de fe, una oración de esperanza puede cambiar nuestra vida, así como lo hizo con Jabes. Lo segundo que podemos encontrar es la oración de Jabes.
O sea, ¿en qué se basó? ¿Cuál fue la oración que Jabes hizo? Y podemos encontrar que básicamente la oración que Jabes hizo se desarrolló de la siguiente manera. Primero invocó a Dios implorándole que lo bendijera. Lo segundo es que le pidió que ampliara su territorio o que ampliara sus fronteras. Y esto en cierta forma tiene relación a sus bienes y tiene relación a sus trabajos, a sus propiedades, a aquello que se dedicaba. Además le dice al Señor que él anhela que su mano, que la mano de Dios, que esa mano poderosa de Dios esté sobre él. ¿Para qué? Para sentirse seguro de que no iba a recibir ningún daño. Dios escucha esta oración y le cumple lo que le está pidiendo. Porque lo que estaba pidiendo eran cosas que estaban dentro de la voluntad de Dios. Eran cosas que para Dios fue agradable que Jabes pusiera su confianza en él, pidiéndole que lo bendijera, pidiéndole que le ampliara su territorio, pidiéndole que lo guardara, que lo protegiera del mal y que el mal ya no le hiciera ningún daño. Sabemos que Dios cumple las cosas que le pedimos. Claro que tenemos que entender que Dios cumple lo que pedimos si está dentro de su voluntad. Si está dentro de su voluntad. En la primera carta de Juan, en capítulo 5, versículo 14, dice que sabemos que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Dios nos oye. Y que si le hemos pedido conforme a su voluntad y Él nos ha oído, sabemos que vamos a recibir las cosas que le hemos pedido, pero tiene que ser dentro de su voluntad. Ahora, también encontramos en Marcos capítulo 11, versículo 23, la siguiente lectura. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Lo que diga le será hecho. Entonces, cuando vamos a pedir dirección a Dios, podemos encontrar en esta oración de Jabes un apoyo, un ejemplo, el cual sabemos que a través de esta escritura podemos ver que Jabes fue un hombre de fe, que él le creyó a Dios y que Dios lo bendijo por eso. Y Dios le concedió lo que le pidió. Así de igual manera, nuestro Señor Jesús enseñó a sus discípulos que si pedían algo, y lo pedían sin dudar en su corazón, y que lo pedían con fe, si creían aquello que habían dicho que iba a suceder, el Señor les dijo que lo que dijeran les sería hecho. Así cada oración que nosotros hacemos deben de ser con fe, deben de ser con esa convicción de que Dios va a responder, que Dios va a hacer lo que nosotros estamos pidiendo. Siempre, aclaro, buscando que sea conforme a su voluntad. Lo tercero que encontramos y que vamos a ver son características relevantes en la oración de Jabes. Vamos a desglosar de cierta forma la oración de Jabes para darnos cuenta que hay 4 puntos importantes que destacar. Primero, pidió que lo bendijera. Segundo, que lo ayudara a ensanchar su territorio, o sea, que lo ayudara en su trabajo, en sus actividades, en sus bienes. Tercero, que estuviera con él en todo lo que hiciera. Y cuarto, que lo guardara del mal y del daño. Analicemos un poco más estos puntos. El primero de ellos, si me dieras bendición. Jabes pidió bendición. La Biblia nos enseña que absolutamente todas las buenas dádivas, que todo lo que recibimos, que todo lo que podemos alcanzar, vienen de lo alto, que vienen de Dios, que vienen del Padre, que toda la bendición que puede venir a nuestra vida llega a través del Dios Todopoderoso. Y eso lo podrá leer usted en Santiago capítulo 1, versículo 17.
Pero sí tenemos que tener esa convicción de que toda bendición que podamos recibir viene del Padre, viene del Padre. Y Jabes, teniendo esa convicción, se atrevió a decirle, oh, si me bendijeras. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos decirle al Señor, Señor, si tú me das bendición? Y buscar en Dios esa bendición que estamos necesitando. Bendiciones de diferentes tipos. Bendiciones de diferentes tipos, pueden ser bendiciones espirituales, pueden ser bendiciones materiales, pueden bendición acerca de salud, bendición sobre nuestra familia, sobre nuestro trabajo, sobre cualquier aspecto de nuestra vida. Debemos de buscar en Dios bendición. La segunda característica en la oración de Jabes es que dice, y ensancharas mi territorio. Oró porque su territorio fuera ensanchado. Oró porque su territorio fuera ensanchado. Y esto tiene que ver con propiedades, con bienes, con trabajo. Y podemos encontrar también que en Josué capítulo 1, versículo 3, Dios hizo una promesa de ensanchar el territorio. Y lo dijo de esta manera, yo os he entregado, como había dicho, a Moisés todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Esa era una promesa que estaba haciendo al pueblo antes de que entrara a tomar posesión de la tierra prometida. Y les dijo que cada vez que ellos pudieran avanzar, cada vez que ellos pudieran ir conquistando las tierras, que todo lugar que pisare la planta de sus pies sería de ellos. O sea, Dios les estaba dando una promesa de que les iba a dar un territorio y que les iba a ensanchar ese territorio. Entonces, Jabes reconoció a Dios como el verdadero centro de sus posesiones y de su trabajo. Y cuando pedimos este tipo de bendición al Señor y le pedimos que nos bendiga materialmente, que nos bendiga en nuestro trabajo, que nos ayude a prosperar de manera económica, de manera financiera, en cualquier otro aspecto, debemos de reconocer y debemos de también no solo pedir la bendición, sino que también reconocer que Él debe de tomar una posición legítima, que Él debe de tener posición legítima sobre todo nuestro trabajo, sobre todo nuestro tiempo, sobre nuestra familia y sobre nuestra recreación o cualquier otro aspecto de nuestra vida. Tenemos que pedir bendición, pero también saber que esa bendición debe de estar en las manos de Dios, que todo lo tenemos, que todo lo que hemos recibido lo recibimos de Él y que todo le pertenece a Él. Dios es el dueño de todo, Dios es el dueño del oro, el dueño de la plata, Él es dueño de todas las cosas y que nosotros solo somos mayordomos o administradores de las cosas que Dios nos da. Cuando Jabes le dice ensancha mi territorio, él sabía que esto tenía que ser así. El tercer punto que encontramos en la oración de Jabes es, si tu mano estuviera conmigo, si tu mano estuviera conmigo. Jabes pide que la mano de Dios esté en su vida, porque él confiaba en que si la mano de Dios estaba sobre su vida, que si la mano de Dios era su protección, que si la mano de Dios era su refugio, él estaría salvo. Es decir, que él sabía que había una fuerza sobrenatural de Dios que superaba las suyas, que superaba la fuerza que él podía tener y que con la mano de Dios a su favor él podía lograr cualquier cosa, por imposible que sucediera. Números capítulo 11, versículo 23 nos enseña que entonces Jehová respondió a Moisés. En una de las oraciones de Moisés, Dios le dijo a Moisés, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Nadie puede acortar la mano de Jehová. Nadie puede impedir que Dios extienda la mano para bendecirlo, para protegerlo, para guardarlo, para evitar que el mal llegue a su vida. Y el Señor le dice a Moisés, ¿qué acaso se ha cortado mi mano? Y le dice, ya verás que se cumple mi palabra. De tal manera que nosotros también debemos de buscar
esa protección de la mano poderosa de Dios sobre nuestras vidas. La cuarta característica de la oración de Jabes es: y me librarás del mal para que no me dañe. Jabes en su oración también le pide a Dios que lo libre de todo mal, que el mal no le pueda causar daño, que no pueda padecer aflicción. Recordemos que el inicio de la vida de Jabes, desde su nombre, era un nombre que, de manera como él pudo haberlo pensado, profético, que era una vida de dolor, de tristeza, de aflicciones. Pero él le dice: líbrame de ese mal para que no me dañe. Y esto también debemos de tenerlo presente en nuestra vida, que nos libre el Señor del mal, que nos libre de las tentaciones, que nos libre de que la carne nos lleve muchas veces a cometer pecado contra el Señor, porque cuando caemos en la tentación, cuando somos vencidos por el mal, muchas veces perdemos las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Porque en Deuteronomio 28 el Señor dice que si hacemos y cumplimos lo que Él nos enseña, lo que Él nos manda, que entonces nos bendecirá, y nos bendecirá de tal forma que las bendiciones vendrán sobre nosotros y nos alcanzarán. Pero por el contrario, dice que si no obedecemos sus mandatos, si no vivimos una vida acorde a su voluntad, entonces también las bendiciones no llegarán. Por el contrario, si usted lee en Deuteronomio 28, habla de que lo que van a llegar son maldiciones. Y Jabes, teniendo conciencia de esto, dice: Señor, yo no quiero que lleguen a mí maldiciones, yo no quiero que lleguen a mí, que el mal me alcance, que el mal venga sobre mi vida. Por el contrario, estoy buscando que tú me protejas, que tú me ayudes, que tú me apartes del mal, que tú me protejas del mal. Sabemos que vivimos en un mundo en el cual abunda el pecado. Y es importante entonces pedirle a Dios que nos mantenga a salvo de ese inevitable mal con el cual nos vamos a encontrar. Siempre, cada día que salimos, cada día que pasa en nuestra vida, nos encontramos con el mal. Pero si nosotros le hemos pedido a Dios que nos guarde, sabremos que en cada momento, en cada dificultad que pasemos, en cada tentación, vamos a salir victoriosos, porque Dios es quien nos está guardando, es quien nos está protegiendo. Debemos de pedirle entonces a Dios no solo que nos guarde del mal, de las posesiones materiales, sino también que nos guarde del mal, de nuestros pensamientos y de las acciones que ejecutamos. Para terminar, ¿cuál fue la recompensa que recibió Jabes con estas 4 características que tiene su oración? El versículo 10 termina diciendo: y le otorgó Dios lo que le pidió. Dios enseña entonces a través de esta escritura la importancia que tiene tener comunión con Él. Jabes descubrió, Jabes sabía que las necesidades cotidianas, las necesidades personales, las necesidades ordinarias que vivimos en el día a día, si son llevadas a Dios, si se las presentamos a Dios, Dios las puede conceder, siempre y cuando nosotros lo hagamos con fe, que lo hagamos con esperanza, como lo hizo Jabes, que lo hagamos con seguridad. Dios va a conceder aquellas peticiones que están en nuestro corazón. Lo importante entonces al recordar la oración de Jabes es que Dios contesta las oraciones de la gente por su voluntad. Dios va a responder nuestras oraciones por su voluntad, por sus deseos, no por nuestros propios deseos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos qué es lo que queremos, pero Dios sabe qué es lo que necesitamos. Dios sabe qué es lo que necesitamos. Por eso, en las cartas paulinas dice que el Señor suplirá todo lo que le pidamos, pero que será conforme a sus riquezas en gloria, pero Él va a suplir para nuestras necesidades. Y de esa manera Dios obra y Dios
trabaja en nuestras vidas. Orar como Jabes es someter nuestras vidas a Dios. Es una entrega sincera por nuestros deseos y necesidades y ponerlas delante de sus pies, sabiendo que sin temor a equivocarnos nos pondrá en el camino correcto. Debemos orar y debemos orar fielmente a través de una relación personal con Jesús para que se cumpla su propósito en nuestras vidas en esta tierra. Busquemos en oración a Dios considerando estas características que tuvo la oración de Jabes, esta fe que tuvo Jabes, para que al final del día nosotros también podamos decir, y Dios me otorgó lo que le pedí. Que el Señor bendiga sus vidas, hermanos, y continuamos con estos estudios bíblicos los días martes. Es un esfuerzo del Templo Cristiano, de las Asambleas de Dios, por guiarnos, por enseñarnos, por hacer que nuestras vidas estén más entregadas y más dirigidas por Dios. Que el Señor les bendiga.